Buenas gente lectora, espero que estén de maravillas. Hoy les traigo un video diferente pero imperdible. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Qué pensarías si te dijera que hoy día vamos a hablar de una enfermedad que hizo entrar a una ciudad en cuarentena, que afectó la economía, que evidenció la desigualdad y sobre todo nos hizo pensar mucho sobre nuestra vida? ¿Tienes alguna idea de lo que veremos hoy? Obvio que sí, ridículo. Está en el título, en la miniatura y hasta en tu cuenta de Instagram. Hoy les traigo un video de una novela de Albert Camus denominada como La Peste y haré algo un poco distinto de lo que he hecho en otros videos. Quiero compartirles cuál fue mi experiencia al leer esta novela estando al igual que el protagonista del texto en mi propia pandemia. Incluso al igual que el Dr. Ryux grabando en plena cuarentena. Esta debe ser la introducción más larga de YouTube. Una eternidad más tarde. Nada más de preámbulos y comencemos. Esta novela fue publicada en 1945 y si pudiéramos resumir su trama, diríamos que es el retorno de la peste bubónica a una ciudad denominada como Orán. En este contexto de crisis, Camus, por medio de sus personajes, pretende profundizar en la respuesta humana frente a los contextos de crisis. De hecho, nos muestra la desigualdad social que viven las personas inmersas en una pandemia, los efectos que trajo consigo a nivel de la economía, la forma en que los medios de comunicación presentan la información y el cambio a nivel psicológico y mental que nosotros mismos vivimos en estos contextos. De esta larga lista de temas, lo que primero me llama la atención es que este tipo de situaciones siempre nos pillan desprevenidos. Observen cómo lo plantea el texto. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando se las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenidas. Esta cita es muy verdad. Este tipo de situaciones siempre nos pillan desprevenidos. De hecho, no sé si a ustedes les pasó, pero jamás me pude imaginar un 2020 como el que estamos viviendo hoy. No hubo tarot, profeta ni vidente que nos pudiera advertir que teníamos que juntar alcohol gel y mascarillas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora sí, un poco más en serio, esta situación nos descolocó a todos. Pero ojo, no solo a nivel individual, sino que también a nivel colectivo. Hay algo en este tipo de situaciones que tienden a amplificar el sentido colectivo frente a las cosas. Es decir, que ineludiblemente es algo que nos representa y nos persigue a todas las personas que vivimos hoy en nuestro contexto. Camus también representa esta idea en el texto y lo expone de la siguiente manera. Así, durante semanas y semanas, los prisioneros de la peste se debatieron como pudieron. Y algunos de ellos, como Rambert, llegaron incluso a imaginar que seguían siendo hombres libres que podían escoger. Pero, de hecho, se podía decir en ese momento, a mediados del mes de agosto, que la peste lo había envuelto todo. Ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva que era la peste, y sentimientos compartidos por todo el mundo. De este modo, se tiende a crear una especie de sentimiento colectivo frente a una enfermedad. Y si pensamos en nuestra enfermedad actual, sin duda alguna hay algo que nos une, algo que nos representa, algo que de algún modo nos vincula a cada una de las personas que viven hoy en el mundo. Nos tiene hablando lo mismo, pensando cosas similares o incluso teniendo esperanzas similares. Ahora, pese a esta situación de igualdad que representa una pandemia o una enfermedad global, Camus cuestiona esta idea, puesto que afirma que hay un sentido de injusticia y desigualdad que este tipo de enfermedades traen consigo. Observen la siguiente cita. Las familias pobres se encontraban así, en una situación muy penosa, mientras que las familias ricas no carecían de casi nada. Aunque la peste, por la imparcialidad eficiente que usaba en su ministerio, hubiera debido afirmar el sentido de igualdad en nuestros conciudadanos,
El juego natural de los egoísmos hacía que, por el contrario, agravase más en el corazón de los hombres el sentimiento de la injusticia. Realmente parece una cita muy aplicable también a nuestro contexto, muy contingente para lo que está pasando tanto en mi país como en el resto del mundo. Camus quiere abordar los temas de la política, los temas económicos e incluso las crisis sociales que este tipo de situaciones dejan en evidencia. Por lo que me parece muy relevante observar los personajes que Albert Camus construye y tratar de aplicarlos a nuestros contextos. Presten atención cuando estén leyendo este libro que la manera en que los medios de comunicación abordan la situación, la manera en que los políticos intentan manejar esta situación es bastante similar a la forma en que los medios y la política intentan manejarlo hoy en día. Por otro lado, el autor intenta reflexionar sobre la crueldad de la vida y buscarle algún sentido de explicación al sufrimiento en el ser humano. Hay un montón de descripciones sobre la muerte, el dolor y el sufrimiento humano. Tengo miedo en este momento. En el texto hay un montón de descripciones bastante explícitas de los sufrimientos de esta enfermedad, de los síntomas y sobre todo cómo la gente experimentaba este dolor. Había que atenerse a lo que se sabía. El entorpecimiento, la postración, los ojos enrojecidos, la boca sucia, los dolores de cabeza, los bubones, la sed terrible, el delirio, las manchas en el cuerpo, el desgarramiento interior. Y al final de todo eso, una frase que le venía a la cabeza, una frase con la que terminaba en su manual la enumeración de los síntomas. El pulso se hace filiforme y la muerte acaece por cualquier movimiento insignificante. A mi juicio, el autor ocupa estas descripciones tan explícitas y tan vívidas para amplificar el sentimiento existencial frente a las situaciones de crisis. Sé que Camus hubiese odiado que lo llamaran existencialista, pero ¿qué va? Este es el texto más existencialista que he leído. Ante situaciones de crisis, el ser humano busca una respuesta, busca un sentido y busca un propósito. De hecho, creo que una de las cosas positivas que este tipo de situaciones traen consigo es que realmente nos empezamos a cuestionar cosas que a veces por la vida cotidiana, por el trabajo, por el exceso de estudio, no nos cuestionamos. Y personalmente me parece que son preguntas importantes que uno debe hacerse. Ahí está el verdadero sentido de la existencia, el verdadero sentido de la humanidad. Me parece que uno de los valores de este texto es que te permite reflexionar sobre esas cosas importantes. Por ejemplo, Camus reflexiona sobre la existencia de Dios, la existencia del mal y el sufrimiento, la pena de muerte, el exilio, la política y la economía, entre otros. Yo sé que algunos psicólogos no recomiendan leer esta novela en tiempos de crisis y pandemia, porque puede aumentar la sensación de ansiedad y estrés, pero personalmente me ha parecido una experiencia maravillosa y mucho más realista, mucho más experiencial, si se quiere decir de algún modo, al compartir con los protagonistas la misma sensación de encierro, la misma sensación existencial y la misma sensación con respecto al dolor, el sufrimiento y la muerte. Me parece que ese es uno de los valores que el texto ofrece y yo personalmente lo recomiendo leer en este tiempo. Personalmente me hizo pensar mucho sobre nuestra realidad, sobre nuestro contexto y intentar, si se quiere decir de algún modo, responder a las interrogantes que plantea el texto dependiendo de la postura que cada uno tenga. Si has leído este texto ahora en pandemia, me encantaría leer un comentario tuyo sabiendo cuál fue tu experiencia. Si compartes conmigo que fue una experiencia grata y placentera o realmente si concuerdas con lo que dicen los psicólogos. Como siempre les digo, si les gustó este video no olvides darle like. Si te gustaría suscribirte a este canal, el botoncito está justo aquí. Y nos vemos en otro episodio de Robert Literatura. Hasta la próxima.